Buenos días, Juan Adolfo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, empecemos hablando de cómo cierra el año la provincia de Misiones en materia de sus cuentas provinciales, justamente. Bueno, fue un año muy complicado. Estamos cerrando naturalmente de manera equilibrada, pero con un equilibrio muy fino. No hace falta explicar mucho la economía, ¿no? Creo que desde el segundo semestre a esta parte la economía nacional se fue resintiendo y Misiones no quedó ajena a este fenómeno, que en realidad nosotros ya lo empezamos a ver en el mes de marzo, cuando comenzó la primera crisis del dólar, con el mes de marzo, abril, que después se solucionó con la salida del cepo, pero después nuevamente con la crisis del mes de julio y altas tasas de interés que tuvimos entre julio, agosto, septiembre y octubre de este año. Realmente la economía se fue paralizando mucho y eso también afecta a la parte de recursos, ¿no? Entonces, bueno, nos obligó a ser muy inteligentes, muy creativos para ir sobrellevando estos meses del año, pero bueno, llegando a fin de año con lo justo, pero muy equilibrado, ¿no? Cae la recaudación, digamos. La recaudación cae mucho, sí, la verdad que cuando uno compara la recaudación con el crecimiento de los precios en forma interanual, tenemos una recaudación que viene entre un 10%, 12% por debajo todos los meses, y eso es, en definitiva, menos recursos que tienen, y esto lo viven todos, lo vive una empresa, lo vive una familia, eso es un fenómeno que lo viven todos los sectores de la economía, ¿no? Y no es solamente la recaudación provincial, sino toda la nacional, y eso impacta en los fondos federales. Claro, totalmente. O sea, esto lo vimos tanto en la coparticipación, que es producto de lo que recauda la FIP, a partir de lo que ocurre con la actividad económica nacional y la recaudación provincial, que también se ve afectada, en especial lo que tuvo que ver con el comercio fronterizo, la paralización de algunas actividades exportadoras que recién ahora se comenzaron a movilizar, y eso también impactó en la actividad provincial, ¿no? ¿Lo tienen cuantificado, perdón? ¿Lo cuantificaron, digamos, de alguna manera? La caída la caída de recaudación propia, de fondos federales. En promedio estamos hablando de 18.000 millones de pesos por mes de menos que recibíamos todos los meses entre coparticipación y recaudación provincial, ¿no? A pesar de eso, Adolfo, usted decía, bueno, cierran con un equilibrio, pero fino. Se pudo cumplir con el aguinaldo. No hubo que pedir plata prestada para pagar sueldos. Corrientes había pedido plata prestada, por ejemplo, para pagar un aumento salarial en los meses de las elecciones. Misiones no tuvo esa necesidad, a pesar de los problemas económicos, digo. No, naturalmente, siempre trabajando con los recursos que disponemos. La verdad que fue, como te decía, desde julio a esta parte, la recaudación vino muy fuertemente en caída. Esto también lo vimos con los municipios, muchos municipios. Pero esto ha ocurrido en todo el país, claro, ¿no? En todo el país uno ve este fenómeno de situaciones de provincias con problemas financieros, municipios con problemas financieros a partir de una fuerte caída de los recursos. Hace poco salió una noticia donde, por ejemplo, Córdoba ya redujo el sueldo de sus funcionarios en un 10%, algo que no se veía hace muchos años, y también que a los jubilados con mejores ingresos le va a pagar la movilidad con un bono a algunos años. Es decir, ya también aparecen situaciones que no la vivíamos hace más de 20 años, ¿no? ¿Y el 2026, o por lo menos la primera parte del 2026, cómo creen que va a ser? Uno siempre trata de ser realista, ¿no? en las perspectivas para los próximos meses. Si bien están dadas las condiciones para que la economía nacional pueda reactivarse, porque estamos transitando un momento de tranquilidad cambiaria, tranquilidad financiera, pero creo que el gobierno nacional no está tomando las herramientas adecuadas para que la economía se reactive, ¿no? Y la herramienta más adecuada hoy es la tasa de interés. Hoy la tasa de interés está alta todavía. Hoy un crédito a corto plazo está orillando entre el 40%, 41% anual, que es una tasa alta para la proyección de inflación que tenemos para los próximos meses. Entonces, una empresa tomar un descubierto, tomar un crédito al 41%, más allá que tenemos con la provincia hasta fin de año líneas con de créditos con tasa bonificada, pero así todos son tasas altas, ¿no? Entonces, y esto fue también la causa del parate económico. Cuando las tasas se dispararon, muchas empresas cortaron sus descubiertos, dejaron de tomar créditos y cortaron la cadena de pagos. Al cortar la cadena de pagos, la economía se comenzó a ralentizar. Bueno, creo que eso es lo que está faltando hoy.
entonces no lo estoy viendo que vaya a ocurrir, entonces por lo menos a corto plazo creo que la situación en la economía seguirá igual, ¿no? O sea, tendremos unos próximos meses muy parecidos a lo que fue noviembre o diciembre de este año, ¿no? De acuerdo con tu análisis, ¿cómo deberíamos leer o interpretar esta modificación en la regla cambiaria que anunció el Banco Central la semana pasada, creo que fue? No, está bueno, creo que fue algo, eso sí es una buena medida, porque iba a evitar un atraso cambiario. Recordemos que hasta este mes la banda cambiaria aumentaba al 1% anual, 1% mensual, contra una inflación que estaba entre el 2 y 2,5. O sea, todos los meses teníamos un pequeño atraso cambiario que se suma al que tenemos actualmente. Entonces, ya con este cambio de criterio de ir actualizando la banda. Ahora se va a actualizar de acuerdo al dato IPC, claro, al dato de inflación, por lo menos va a evitar que se siga atrasando el tipo de cambio. Nosotros somos una provincia que el tipo de cambio nos afecta de manera directa, tanto al sector exportador. Bueno, ahí, perdón, ya hay una primera discusión. Lo comentábamos, lo debatíamos, lo analizábamos con un economista durante la semana que nos decía, ojo, esto no quiere decir que el dólar vaya a aumentar más rápido. ¿Ustedes lo ven como que puede llegar a aumentar más rápido, como que está generando las condiciones, está convalidando el gobierno nacional un incremento más acelerado en el tipo de cambio? A ver, la hipótesis mínima es que por lo menos el atraso cambiario no se va a seguir produciendo. O sea, por lo menos el dólar va a seguir incrementándose al ritmo de los precios, de acuerdo a la tasa de inflación. Ahora, es cierto también que este cambio de mirada que hace el Banco Central a partir de ahora también le da a los mercados la posibilidad de pensar que el gobierno quiera ir adecuando el tipo de cambio a un ritmo mayor, lo cual a nosotros nos favorece, o sea, a nosotros como provincia, con un fuerte sesgo exportador, con un comercio de frontera muy ligado a Brasil o Paraguay, tener un dólar más competitivo, por supuesto, nos puede ayudar. Y conceptualmente es un cambio muy importante para este gobierno que siempre estuvo muy apoyado en el ancla cambiaria para frenar a la inflación. Se interpreta como que se está aflojando, digamos, esa ancla. ¿Podría tener también algún pequeño impacto en la inflación esto? No, yo creo que no, porque hoy el dólar ha venido aumentando muy por debajo de los precios, entonces cualquier corrección cambiaria que haya que no sea importante no debería impactar en los precios, pero vuelvo a decir, o sea, creo que el tema de querer hacer una ancla cambiaria tampoco es bueno. La experiencia en Argentina siempre mostró que cuando el gobierno nacional buscó anclar el tipo de cambio, a la larga, y no tan a la larga, se corta la soga de esa. Se corta la soga, las fuerzas del mercado son más fuertes y tenés un salto cambiario de un día para otro que te genera hasta más ruido que haber corregido de forma gradual, ¿no? Adolfo, hablando de cuestiones inflacionarias, leía su opinión al respecto de que las empresas tienen que cambiar la forma de trabajar. Muchas ya lo están haciendo, se están readecuando, otras todavía le cuesta. ¿Qué es lo que tienen que cambiar? Hay que cambiarse el chip. Hay que sacarse el chip de una economía inflacionaria, que la tuvimos, con altas tasas de inflación del 5, 6, 7% mensual, que eran tasas muy altas de inflación. Ahora donde tenemos ya tasas mucho más moderadas. Si bien no tenemos un dígito anual, pero estamos en un número que está entre el 24 y 30% anual. Son tasas mucho más manejables de inflación, en donde antes, hablo hace 2 años a esta parte, tal vez comprar mercadería en el negocio, compro mercadería total, se revaloriza rápidamente y me conviene estoquearme, total, la mercadería se revaloriza y me financio con alguna tasa de interés barato. Y hoy pasa lo contrario, hoy tengo precios estancados o con ritmo de aumento muy moderados y tasa de interés cara. Entonces no conviene estoquearme, sino lo mínimo posible y hasta donde los precios pueden no aumentar al ritmo que uno quiere. Entonces, y la mirada está justamente, ese chip de cambio que yo digo, es empezar a ser más eficiente, ¿no? Bueno, adecuar la estructura de la empresa al volumen de venta que tengo. Si yo antes vendía 100 y ahora vendo 70, bueno, tengo que readecuar mi estructura de gastos también a los 70, ¿no? Para poder sobrevivir a este momento. En algún momento el mercado se va a recuperar, lo vuelvo a decir, no creo que sea en el corto plazo, pero bueno, por lo menos en este tiempo, readecuar el costo empresarial y ser eficientes para trabajar. Ser eficiente significa trabajar mucho sobre los costos
Y no significa siempre achicar la planta. A veces es buscar precio nuevo, buscar nuevos proveedores, hacer comparativa de precios con las compras que uno hace. Entonces ahí también pasa la eficiencia. Porque, ¿no? porque aumentar el volumen de ventas también es difícil en un contexto donde los salarios por ahí no van a crecer tanto tampoco, digamos, ¿no? Claro, yo lo que digo es, a ver si el empresario se queda esperando vender 100 y tiene una estructura de gastos para vender 100 y no vende, y esto se repite todos los meses, bueno, a la larga entras en un déficit operativo que va a ser insostenible. Entonces, readecuar tu estructura de costos a esta nueva realidad, por lo menos de la coyuntura de corto plazo, ¿no? Bueno, entonces me ocurre también que es un desafío que también tiene el Estado, porque el Estado también dejó de recaudar la venta de 100 a recaudar la venta de 70. De hecho, pasamos de un modelo económico que buscaba apuntalar la economía recalentando el consumo, emitiendo mucho dinero, lo cual lo que hacía era agilizar el consumo. Ahora pasamos a un modelo económico de secar la plaza para bajar la inflación, que podrá ser bueno para bajar la inflación, pero no tanto por el nivel de actividad, y eso también impacta en la recaudación. Totalmente. ¿Cómo están encarando ese desafío del Estado? No, totalmente. Ya hace varios meses a esta parte, bueno, en esta perspectiva que estamos viendo de lo que ocurre con la economía nacional y la falta de reactivación que se está viendo, bueno, se empezaron a tomar medidas justamente de cuidar el gasto público, de racionalizarlo, de priorizarlo, ¿no? en aquellas cuestiones que son las más importantes, y en el resto también trabajar con criterio de prioridades, ¿no? Además, el gasto del Estado, por ejemplo, el provincial, en algunas cosas lamentablemente ha tenido que crecer para cubrir el retroceso del gobierno nacional. Esta semana veíamos como el Hospital Madariaga estaba lleno de gente en sus salas de consultorios, en sus salas de emergencia. Mucha gente que antes tenía obras sociales o prepagas y hoy no las tiene, o porque perdió el trabajo o porque no puede pagar la prepaga, y van al hospital público. Eso es plata de Misiones. Sí, sí, es una realidad de la actual situación, ¿no? La propia crisis económica, donde, como bien lo manifestás, gente que perdió alguna cobertura social o perdió el trabajo, bueno, demanda más servicios del Estado, y el Estado tiene que dar esa respuesta a los servicios con menos recursos. Bueno, eso hace que todos estemos estresados porque tenemos más demanda de gastos en un contexto de menores recursos. Es una realidad con la cual nos obliga a ser muy creativos y buscar siempre salidas, a ver cómo nos ingeniamos para trabajar de la mejor manera posible y dar respuesta a los misioneros, ¿no? Y en eso de buscar salida, el empresario, que también tiene que eficientizarse, siempre reclama menos impuestos. Sí, reclama menos impuestos como parte de sus costos, ¿no? Es lo que yo digo, lo decía la columna, ¿no? El empresario en este momento de crisis, de alguna forma haciendo una crítica a algunos dirigentes de la Confederación Económica que ponen como título a la presión fiscal de Misiones, cuando en realidad hace 2 años hace 2 años hasta esta parte no hemos subido impuestos, no hemos creado nuevos regímenes, sino al contrario, hemos simplificado y sacado regímenes de percepción o retención. Pero naturalmente el empresario, ante un momento de situación de caída de ventas, empieza a ver que empieza a revisar todos sus costos. Bueno, cuánto pago de alquiler, cuánto tengo de personal, cuánto pago de impuestos. Los impuestos son una parte más de los costos. Ahora, no son la causa de tu problema, son una parte de tus costos que también hay que resolverlos. Naturalmente, nuestra parte hay que hacerla, pero no son la causa del problema de la crisis que hoy tenga el sector productivo de la provincia ni el país, ¿no? Uh-huh. Recién hablaban de cómo el retiro de la inversión nacional en algunos sectores, mencionaban la salud, la educación, obliga a la provincia a redoblar sus esfuerzos para cubrir ese agujero. Otro sector del que se retiró la inversión nacional es la obra pública. Misiones recientemente cubrió esa falta de inversión en obra pública consiguiendo un crédito, una noticia que a mí me parece muy significativa por varios motivos. Primero, por las condiciones en las que Misiones accede a ese crédito, a una tasa de interés que es mucho menor a la que accedió, por ejemplo, por tener un parámetro, el gobierno nacional cuando hizo la última licitación de bonos, que fue de 9,2, 9,3, creo, la tasa de interés que consiguió Caputo. Con ese título tan grandilocuente volvimos a los mercados. Uh-huh. Misiones vuelve con una tasa, corríjame, 5,6, 5,9. 5,9 para un crédito de la CAF
para una obra de infraestructura muy importante, de esas que antes se hacían con financiamiento nacional, ¿no? Sí, sí, totalmente. Te voy a dar 3 ejemplos antes de responder a la pregunta, 3 ejemplos de cómo la provincia se hizo cargo de situaciones que el Estado Nacional se fue retirando, ¿no? Uno es el tema de la salud, otro el Fondo Compensador de Transporte, que también hace que la tarifa de transporte interurbana sea más accesible para los que viajan. Y el tercero tiene que ver con la obra pública, también hacerse cargo de obras que el Estado Nacional sea desobligado, ¿no? Y también el otro punto, la tarifa social provincial en la energía eléctrica. Hay es casi la única en el país, muy pocas provincias la tienen, donde bonificamos la tarifa eléctrica para el rango de hasta 450 kilovatios para los sectores menos pudientes, para que tengan una tarifa de luz más accesible frente al retiro de los subsidios de Nación. Y ahora yendo así a la... Le agrego una más, tema, el FONIT también. Y el FONIT también, ese fue la eliminación del FONIT que la provincia se hizo cargo con el propio FOPIT, ¿no? Y esta obra, que era tan necesaria hace 10 años que la provincia de Misiones la venía gestionando, estaba ya incluida para que lo hiciera la Secretaría de Energía de Nación. Estoy hablando ya del año 2015, después se cae. Después estuvimos gestionando que lo hiciera la EBIT, no logramos que se concrete. Bueno, finalmente el gobierno provincial toma la decisión de hacerla porque ya es impostergable. En la época de verano la demanda de energía en la zona de Alem y Oberá y alrededores se incrementa y tenemos que solucionarlo con generadores a fuel oil. Bueno, hoy tenemos un parque solar que también nos va a ayudar para este verano, pero no cubre toda la demanda. Entonces, esta obra tan importante, va a solucionar, ¿no?, el tema energético de la zona centro, de 30 localidades alrededor de Oberá y Alem. Y como bien decía vos, Rafael, una obra que es financiada por la Corporación Andina de Fomento, un crédito a 15 años al 5,9% anual, una tasa de interés mucho más baja de la que ha obtenido tanto el Gobierno Nacional con esta colocación de bonos, como lo hizo Santa Fe hace 2 o 3 semanas, al 8,9%, lo había hecho Santa Fe, o Ciudad de Buenos Aires también cerca del 9%, ¿no? Entonces, una tasa mucho más barata, 5,9%. ¿Por qué es más barata la tasa de consigna de emisiones? ¿Por una cuestión de sanidad fiscal? ¿Por qué? Sí, son 2 condiciones. Primero, porque es un crédito multilateral que tienen una tasa menor, pero además la calificación de la provincia, ¿no? Una calificación positiva. A nosotros nos audita Moody's como calificadora y siempre nos da buenas notas en la evaluación que nos hace del cumplimiento fiscal que tiene la provincia, ¿no? Finalmente, ¿qué va a pasar con los programas ahora? Se extendieron hasta marzo. Era algo que todos los misioneros llevábamos por sentado, que eso existía en la provincia, casi como los lapachos que florecen en determinada época del año, uno sabía que iba a comprar y estaban en la hora. Ahora, sí. De golpe a mí, a mí me preocupó mucho la noticia de que pudieran llegar a... De hecho, hablas con los comerciantes y te dicen, vendo lunes, martes y miércoles como mucho. El resto de los días la gente pregunta y vuelve a comprar el lunes o martes. Bueno, hubo algunas dudas, se plantearon a fin de año, ahora se confirmó hasta marzo. La pregunta es, ¿por qué fueron esas dudas y qué podemos esperar después de marzo? Bueno, se está justamente evaluando la continuidad de uno de los programas. Sabemos que son programas muy positivos para la economía. Fíjense que en el mes de octubre, el último dato que tenemos cerrado de operaciones, se generaron ventas por 9.941 millones de pesos. O sea, estamos hablando de casi 10.000 millones de pesos de ventas entre los programas ahora, donde el 60% se hace en la zona capital, Posada, Garupá y Candelaria, y el 40% también participa mucho el interior, pero hay un esfuerzo fiscal importante, donde la provincia pone el mayor esfuerzo con un 60%, un 30% ponen los bancos y el 10% los comercios adheridos, ¿no? Entonces, este esfuerzo fiscal también había que evaluar la relación costo-beneficio de seguir aportando a un programa de incentivo al consumo. Bueno, después de algunos días de trabajo, el gobernador tomó la decisión de prorrogarlos, todos continuaron en las mismas condiciones, lo único que el bien durable bajó de 18 a 15 cuotas y no continúa la hora patente, que siempre queda sujeto a que arranque más adelante, depende cómo comienza el año la recaudación de la patente, y el ahora patentamiento, que sí también quedó sin efecto, porque justamente estamos reunidos con las concesionarias de automóviles para ver qué otras herramientas podemos hacer para justamente incentivar la reactivación de venta de automóviles en la provincia, porque hicimos el ahora patentamiento, pero
tuvo un impacto limitado. Entonces, bueno, pensar o repensar otras herramientas. Eso de bajar a 15 los bienes durables, 15 cuotas, es en enero, ¿no? A partir de enero. A partir de enero baja 15 cuotas, igual 15 cuotas sin intereses Sí. es muy accesible y hace que las cuotas queden muy fáciles para que una persona pueda comprar muebles, motocicletas, electrodomésticos o todos los rubros que están en bienes durables en cuotas realmente muy sencillas. Y en marzo evaluar de vuelta. Y en marzo se va a evaluar, sí, para responder la pregunta, bueno, en marzo no puedo asegurar que ocurrirá, pero seguramente estará sujeto a evaluación en función a cómo ocurra todo el comportamiento de estos programas, ¿no?